Cuando te sientes desanimado, incluso si llegas a estar en medio de la desesperación, ¿cómo respondes normalmente? ¿Recurres con amigos y colegas de confianza en busca de aliento y apoyo? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos ¿desesperación tranquila o anticipación alegre? Una reflexión de Robert Tamasi. A mediados del siglo XIX, el ensayista, poeta y filósofo Henry David Thoreau dijo algo que a muchos de nosotros nos resulta familiar. La mayoría de las personas lleva una vida de silenciosa desesperación. Y agregó, lo que se llama renuncia es desesperación confirmada. Una desesperación estereotipada, pero inconsciente. Se esconde incluso bajo los llamados juegos y diversiones de la humanidad. No es, sin duda, la observación más alentadora, ¿verdad? Pero más de 150 años después, todavía suena a verdad. ¿No te parece? Esta desesperación silenciosa pareció agudizarse para muchas personas hace apenas unos años, durante la pandemia mundial. Las rutinas diarias se vieron interrumpidas. La gente perdió sus empleos, las cuarentenas y los confinamientos aumentaron la sensación de aislamiento. Lo que conocíamos como normal se puso patas arriba. Quizás conozcas a alguien cuya vida se ajuste a la descripción de desesperación silenciosa. O tal vez tú mismo te hayas sentido así. Respondemos al cambio de diferentes maneras, pero cuando la incertidumbre de la vida a veces roza el caos, es comprensible que la desesperación se convierta en una buena palabra para describir nuestro estado mental. El ritmo del cambio es cada vez mayor. Las demandas en el lugar de trabajo son más complejas que nunca. Si nos encontramos en una espiral emocional descendente, ¿es posible encontrar alegría en medio de toda la desesperación? La respuesta es sí. Sí creemos en las enseñanzas y verdades eternas de la Biblia. Las Escrituras nos dan numerosos ejemplos de personas que fueron liberadas de circunstancias desesperadas por Dios. Los israelitas, esclavizados en Egipto durante muchos años, pero liberados y luego guiados por el Señor a la tierra prometida. David, que enfrentó una oposición mortal antes y después de convertirse en rey. Sadrach, Mesach y Abednego, salvados de un horno de fuego. Daniel, arrojado al foso de los leones. Todos podrían haber cedido a la desesperación, pero Dios transformó su desesperación en gozo. Miles de años después, Dios no ha cambiado. Las situaciones que enfrentamos cada día pueden ser diferentes, pero como la Biblia afirma de una y otra forma, la desesperación silenciosa no tiene por qué definir los corazones y las mentes de aquellos que conocen y siguen al Señor, incluso en el mercado del siglo XXI. Aquí hay algunas garantías que la Biblia nos da. Número 1, el gozo se encuentra en la inmutable palabra de Dios. Nos enfrentamos a un aluvión de malas noticias todos los días. Eso nos tienta a preguntarnos si hemos perdido la esperanza. El pastor y autor nacido en Escocia, Alistair Begg, escribió: el camino hacia la felicidad duradera no es simplemente rechazar los consejos engañosos, también implica abrazar la belleza de la verdad. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche, dice el Salmo 1. Número 2. El gozo viene tras la corrección de Dios. A veces las dificultades que enfrentamos las hemos creado nosotros mismos y el Señor las usa para la disciplina necesaria, pero Él permanece fiel y su amor por su pueblo nunca se desvanece, porque solo un instante dura su enojo, pero su buena voluntad toda una vida. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría, dice el Salmo 30. Número 3. La alegría puede superar la oposición. Las personas con las que trabajamos no siempre están contentas cuando defendemos nuestra fe. Incluso podríamos encontrar
oposición agresiva y ridícula, pero también lo hizo Jesucristo. Él dijo: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Mateo capítulo 5, versículo 11. Maná de lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en 3-e.org.